nos dice que el 80% de todas las trayectorias posibles de crecimiento nos arroja una edad de este árbol vivo mayor a 5.000 años. Existe solamente un 20% de probabilidad de que el árbol sea más joven que 5.000 años. Esto lo convierte, si uno lo compara con los árboles ya datados donde contamos todos los anillos, lo convertiría en uno de los árboles vivos más viejos del planeta. Pero también acá hay que aclarar de que no es una comparación directa, porque no tenemos todos los anillos, pero sí usamos la ciencia para acercarnos a la respuesta real y proporcionamos un método para que sea aplicado para otros árboles que tienen el mismo problema, que no se puede llegar hasta el centro. Mi esperanza es que las personas que están viendo esto puedan pensar por una milésima de un segundo lo que significa vivir 5.000 años y poder ver la vida en perspectiva. Y eso para poder entender lo que tenemos que hacer, el desafío para la vida en este momento con la crisis ecológica y climática que estamos enfrentando.